Les damos la más cordial de las bienvenidas a un programa más de la vida en esta fecha que sin duda alguna será de una gran bendición. Algunos estarán a lo mejor pues disfrutando de su día en casa, quizás algunos en el trabajo, algunos más festejando algo importante en esta fecha. Así que le damos la bienvenida y compartimos también micrófonos con el buen Josué, que les saluda en este momento. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien, que todo vaya muy bien. Ya tercer mes del año, se va muy rápido este año, pero bueno, estamos agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo, primeramente Dios. Y nos escuchamos y nos vemos por medio de las redes. En YouTube, Comunidad Cristiana Betel y Pastor Oscar Hernández, lo mismo Facebook. Y bueno, en Instagram también pueden encontrarnos ahí como Betel Cuautla Oficial y Comunidad Cristiana Betel por Facebook, y bueno, nuestros nombres en nuestras respectivas redes sociales. Ok, y la invitación es que nos hagan favor de suscribirse a nuestros canales. Nos ayudan mucho para el propósito que queremos lograr a través de todo lo que hacemos desde nuestra bella ciudad. Así que listos para compartir algo especial. Sin duda alguna será de bendición para todos los que nos vean y todos los que nos escuchen. Sí, estábamos analizando Hechos. Hechos es un libro muy padre porque, como su nombre lo dice, es de Hechos. Y me encanta porque es la continuación de la historia después de Jesús, de la iglesia, ¿no? Sí, que tiene que ver con los apóstoles. Que tiene que ver con los apóstoles. Pero en Hechos 12 describe que el rey Herodes empieza a matar a los seguidores de Cristo. Empieza a maltratar y todo. Uh-huh. De hecho, el versículo 1 de ese capítulo dice que mató a Marcos a espada. Entonces, era intenso, ¿no? Ese tiempo era intenso. Yo me pongo a pensar en la iglesia, en los discípulos, qué es lo que han de haber sentido, ¿no? Ya no está su maestro, ya evidentemente ya son llenos del Espíritu Santo, pero aún así, ¿no? Como que ver la figura de alguien físico no. Pudo haber sido relevante, yo creo, y era un tiempo difícil, un tiempo de prueba, y lo peor de todo es que dice la palabra que Herodes, al ver que esto le agradaba a los judíos, evidentemente por temas y conveniencias tales religiosas, políticas, pues lo estaba propiciando mucho. Uh-huh. Y el versículo lo voy a leer. Dice el 3: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, es decir, una fiesta. Esta fiesta salvó a Pedro porque no lo podían tocar, no lo podían matar. O sea, bueno, por lo menos eran respetuosos de su fiesta. Eso. Sí. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, es decir, después de la fiesta. Uh-huh. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, esto es muy importante porque vemos a una iglesia comprometida, ¿no? Pues estaba orando, no paraba de orar, no cesaba en la oración. Pero bueno, vamos a ver un punto porque quiero hablar 3 cosas acerca de lo que pasó aquí, ¿no? Número 1 es que Pedro, salvado por la fiesta, yo creo que fue lo que le prolongó unos días más de poder estar vivo. Pero quiero recalcar lo que dice el versículo 6. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó. Uh-huh. Es decir, que Pedro estaba dormido, ¿cierto? Como muchos, ¿no? Como muchos. Hoy en día. No, pero yo quiero decir esto es algo bueno en la vida de Pedro, porque ¿te diste cuenta de cuántos soldados lo custodiaron? Sí. ¿Cuántos? 4 y 4. 4 y 4, 16. Eran 16 soldados los que custodiaban la cárcel, más 2 soldados que estaban con él. Uh-huh. Eran 18 soldados para un solo Pedro. Sí, porque dice 4 grupos de 4.
4 de 4, si yo 16. soy matemático, 16. Exactamente, más Ajá. los 2 que estaban con él adentro de la cárcel, Sí. Encadenados, eran 18 personas para un Pedro. Sí. Ahora, esto recalca cuánto poder no tenía Pedro. ¿Cuánto riesgo no pudo haber tenido Pedro en ese tiempo, ¿no? Para los intereses de los contrarios, por así decirlo. Sí, no te ponen tanta seguridad si no eres un hombre importante. Claro. Yo resultaría ahí, ¿no? Y yo creo que dentro de todos los discípulos, un Pedro, un Pablo, me atrevería a decir aún un Lucas, llevaron un peso grande después de la muerte de su maestro, ¿no? Así es. Entonces, esto tiene que darnos de cierta forma paz, porque evidentemente cuando representamos peligro para los intereses de él, de nuestro adversario, del enemigo, siempre nos va a poner marca personal. Sí, ¿No? sí. Sí, porque si no estás haciendo algo, si no estás poniéndote en la antesala de, como hablábamos la vez pasada, de hacer cosas relevantes, pues obvio que al enemigo ni siquiera le interesas. Claro. O más que no le interesas, ni le preocupas. Ni te manda ni un soldadito. No. Sí, exactamente. Exacto, y esto lo vemos porque dice que Herodes vio que esto le agradó a los judíos. Evidentemente, ¿a quiénes le agradaron entonces? A los que estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. Había incomodidad de la misma gente, los judíos. Y yo creo que una señal en que estamos haciendo las cosas bien, que realmente estamos viviendo conforme Cristo quiere que vivamos, que estamos trabajando, que estamos luchando, es cuando empezamos a sentir que 16 soldados nos están aprisionando, nos están acorralando, ¿no? Sí, o a veces no, hoy, gracias a Dios, en nuestro país, en nuestra ciudad, no vemos ese tipo de situaciones, soldados, o estar dentro de una cárcel, como el caso de Pedro, que realmente sí, para mi gusto, estaba pasando por una situación de riesgo y de peligro por predicar el evangelio. Exacto. Había desafiado a las mismas autoridades. Entonces yo creo que hoy en nuestros días no son a lo mejor soldados, pero sí son adversidades, claro, sí son oposiciones. En lo espiritual puede ser. Sí, puede marcarse muchas cosas por las cuales a lo mejor la iglesia misma no florece, no se aviva, porque no estamos en el contexto de lo que tú nos estás diciendo. Exacto. Que Pedro, aunque estaba encarcelado, algo ocurría en lo sobrenatural. Y ocurrió, y ahorita lo vamos a ver. Pero ahorita en esta temporada de encuentros, nosotros platicamos mucho con los servidores y todos, o sea, creo que ya es como que una parte fundamental que en la semana de santificación, que es nuestra semana de preparación, ocurran muchas adversidades para los servidores. O sea, yo lo traslado a esta parte. O sea, el enemigo sabe que en ese fin de semana, que son nuestros encuentros, va a ocurrir algo, va a haber libertad, va a haber restauración y sanidad. Y evidentemente cada persona que esté involucrada para el servicio, para ministrar, para dar palabra, es un riesgo en ese momento para el enemigo. Para los que nos están escuchando y viendo, a lo mejor el término encuentro no es muy popular entre ustedes, pero queremos decirle que aquí en Casa Betel, donde presidimos a esta hermosa iglesia, hacemos encuentros dentro de lo que es el modelo de Jesús, y encuentros pues es lo que por ejemplo vivió un Pablo cuando después de convertido estuvo a solas recibiendo de Dios, del Espíritu Santo, estrategia y demás situaciones. Y entonces en síntesis, para nosotros un encuentro es una oportunidad de ganar almas, de traerlas a los pies de Cristo y de trabajar para su sanidad interior, su sanidad del alma. Y para ello, lo que dice Josué es que todos los servidores que son un buen de servidores de nuestros encuentros tienen que prepararse previamente en una semana de santificación, con ayunos, con ministración, con recibir palabras. O sea, es muy, muy, muy interesante. Y sí, por ejemplo, tu mamá dice que cada encuentro representa una lucha espiritual, donde pues nos vemos con cada circunstancia muy complicada. No sé si algunos te platicaron que vivieron, pero sí, de pronto se siente esa situación de soldados, de espíritus inmundos, a lo mejor,
que quieren hacerte la vida de cuadritos o quieren desanimarte, ¿no? No, adversidades, lo que Satanás use para tratar de encarcelarte, ¿no? Para tratar de presionarte. Puede ser incluso una pelea, puede ser incluso un despido en el trabajo. Sí, o sea, sí, no sí. sé, hay muchas cosas en las que Satanás quiere como que ponerte una marca personal para que tú pierdas el gozo, para que tú pierdas la paz, para que tú pierdas el ímpetu con el que vas a hacer la obra, no sé, qué sé yo. Pero es por eso con lo que acaba de explicar mi papá, ahora saben porque es un riesgo, afectamos los intereses del enemigo, ¿no? Y evidentemente ahí nos manda unos cuantos soldaditos. Nada que no podamos vencer en el nombre de Cristo Jesús. No, porque no habría que temerle, ¿no? Finalmente es un enemigo derrotado, que ya hablaremos quizás en la próxima ocasión sobre guerra espiritual. Pero sí tiene razón en cuanto a que Pedro estaba en una situación complicada, regresando al contexto, muy custodiado en la cárcel, imposibilitado, humanamente imposibilitado. Así es, por su poder, su influencia. Ahora, lo padre de esto es que Pedro nos enseña cómo lidiar con este tipo de marcaje personal del enemigo. Y como él lidió fue durmiendo. Eso me llama la atención. Me encanta eso, me encanta porque la palabra dice que una noche antes de que Herodes lo sacara, él estaba durmiendo. O sea, imagínate que estamos en la cárcel y que nos digan al siguiente día vamos a dictar tu sentencia. Yo creo que esa noche nadie duerme. Sí, no. O nosotros como en nuestra fe estaríamos orando toda la noche, qué sé yo, pero Pedro estaba durmiendo. Ahora, lo que me encanta de este Pedro de Hechos es que no es el mismo Pedro que los evangelios. ¿Te acuerdas de esa escena donde estaban los discípulos en la tormenta? Sí. ¿Quién estaba durmiendo en la tormenta? Jesús. Y fue el mismo Pedro que fue a despertar a Jesús para decirle, maestro, despiértate porque estamos muriendo. Órale, sale, vamos a aparecer. En ese tiempo, en los evangelios, en ese contexto, Pedro no podía dormir en una tormenta, pero ahora Pedro sí puede dormir en una tormenta. Sí, más complicada, ¿no? Porque iniciaste leyendo que Herodes ya había matado a Jacob, hermano de Juan. Exacto. O sea, ya venía con esa misma, ¿qué diría? Dirección, sí, con esa misma amenaza, ese mismo temor. Sin embargo, Pedro está durmiendo. Ahora, no, en los evangelios no fue la única ocasión donde Pedro durmió. También te acuerdas cuando Jesús estaba, esa noche dura para Jesús en el Getsemaní, donde él estaba diciéndole a Dios prácticamente si puede haber otra forma, si puedes pasar de mí esta copa, te lo agradecería y demás. Fue una noche muy difícil para Jesús. Ahora, cuando va Jesús se encuentra, Pedro estaba durmiendo, ¿no? Me encanta la porción de la Biblia cuando dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Sí. Ahora, ahí Pedro estaba durmiendo en una posición de debilidad porque hasta mismo Jesús lo reprendió, ¿no? Pero cuando Jesús muere y resucita y está ahora, la palabra lo dice, está a la diestra del Padre, está siendo exaltado, está glorificado. De hecho es nuestra fe. Creemos en un Jesús que vino, que murió, que resucitó y que ahora está recibiendo alabanza en el cielo, está sentado en el trono. Así es. Ahora, algo que nos debe dar mucha fe a nosotros en este tiempo es que mientras Jesús esté sentado, nosotros podemos dormir. Sí, wow, aunque es complicado, ¿no? Porque las adversidades, las tormentas, que a veces se dan en lo que tú dices, ¿no? Fue fácil, es algo a lo mejor fácil, pero hay cosas más complicadas, ¿no? Como una enfermedad grave. Claro. Una tempestad donde hay un accidente, donde te tienen que operar, donde es más difícil, ¿no? La gente que nos puede escuchar dice, es que no es fácil pensar que Jesús está sentado a la diestra y nosotros a dormir. O sea, entiendo que el término dormir es no estar en paz, es estar tranquilo. Exacto. Ese es el contexto, ¿no? La idea. Es difícil, ¿no? Está enfermo tu hijo, está en el hospital y de pronto decir, calmo, tranquilo, no pasa nada, ya Jesús está gobernando, vamos a dormir todos, tranquilo. Eso humanamente, claro, eso es complicado, ¿no? Pero es posible. O sea, yo no dudo que tal vez Pedro en algún momento haya sentido tensión. Digo, ¿quién no va a sentir tensión cuando 16 soldados de repente llegan a tu casa o no sé cómo lo hayan apresado, ¿no? Pero para lo que hoy es eso, que pudo haber sentido tensión, que pudo haber sido confrontado, que pudo haber estado en una situación muy difícil, pero Pedro no perdió la paz.
Y yo creo Sí, que ese es un sí. nivel de fe, ese es un nivel de fe muy grande. O sea, incluso hasta el mismo Jesús, o sea, esa noche que te acabo de describir, fue una noche muy difícil para él. Fue una noche de sufrimiento donde sudó sangre prácticamente, ¿no? Sí. Pero yo creo que es la parte donde en ese tiempo Pedro estaba durmiendo en su carne, en la noche del Getsemaní. Tal vez en el tiempo de la tormenta es como nosotros reaccionamos, ¿no? Jesús, ¿dónde estás? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es eso. Pero a lo que voy es la evolución de Pedro. Porque evidentemente este Pedro de Hechos no es el mismo Pedro de los Evangelios. Ahora Pedro puede dormir. Entonces yo sé que no es fácil a la primera, pero ¿qué tanto estamos creciendo en nuestra fe? Me encantan los salmos, ¿no? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un nivel de fe en la que realmente estamos reconociendo que Dios y Jesús, que está sentado en el trono, tiene el control de nuestras vidas. Sí, alguien decía que cuando pierdes la paz es porque diste la oportunidad de que el enemigo entrara con miedo, con angustia, y es verdad, ¿no? Si hablar de sacarte del contexto de la paz es haber perdido tu fe. Así es, totalmente. Y Pedro, yo creo que a esta altura, ya después de no estar con Jesús, quizás de tomar la batuta, ¿no? Porque yo me imagino a él como el líder, ¿no? de los apóstoles. Así es. Tomar la batuta, la dirección de lo que era el trabajo que les había dejado Jesús, pues de pronto aprendió a que totalmente su dependencia estaba en Dios. Así es. Y es o sea, Hechos nos está describiendo un panorama súper pésimo para cualquier cristiano, ¿no? Sí. Encarcelado. Ahora, como segundo punto, quiero hablar acerca de eso, de las oraciones no contestadas. Porque si te das cuenta, dice que la iglesia oraba fervorosamente por Pedro, pero mi pregunta es, ¿no oraron también por Marcos? ¿Crees tú que no hay No, sí, por favor, ¿no? Sí, además pensar que no lo habían hecho o que no lo hubieran hecho era como haber hecho diferencia, ¿no? Claro. Entre ellos. Y creo que para ambos más bien eran importantes para la iglesia primitiva, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo crees que haya sido la reacción de la iglesia cuando estuvieron orando por Marcos y de repente les llega la noticia de que Herodes ya lo mató a espada? No, complicado, ¿no? Es como cuando estás orando por un enfermo. Exacto. Y no sana. Y de pronto te enteras que otro que no era muy cercano a ti, sí sana. Son ¿cómo diríamos? Son cosas que no te explicas y que te llevan a veces como te voy a poner un ejemplo, te llevan no a la desesperación, pero sí a un conflicto interno. Así es. Por ejemplo, hace ya van a ser 8 años que me operaron de mis cuerdas vocales. Para los que no saben, yo tuve ese problema por mal uso de la voz y de pronto tardé para que me operaran, yo creo que 1 año y medio, tuve que esperar para esa operación. Pero nunca hemos dejado de orar. Por ejemplo, en los encuentros, volviendo a los encuentros, hay liberaciones, hay sanidades, no solamente del alma, sino físicas. Y yo recuerdo perfectamente una de ellas grande que de verdad nos dejó, wow, de cómo Dios obró para sanar a una de nuestras servidoras, de una bola como tumor en su cuello, así vivencialmente se desinfló. Después de que oramos se desinfló, y yo recuerdo que salí al patio del salón principal donde hacemos las conferencias, y yo le decía a Dios, ¿te mostraste a ella? ¿Cuándo a mí? O sea, ¿sí te das cuenta de eso? Porque no solamente era el problema que tenía, sino Dios estaba usando mi vida para que otros recibieran la sanidad. Y de pronto te dices, ¿y tú mismo qué onda? Y yo creo que era la misma situación de ellos, ¿no? Habían perdido a Marcos, y ahora estaba en riesgo Pedro. Exacto. Sí. O sea, es una confrontación a tu fe, totalmente, ¿no? O sea, es enfrentarte, porque ahora... la postura que tienes, ¿no? Dios, ¿cómo tú puedes obrar y
a mí no, que te lo he pedido, o ahora la iglesia, no, Señor, te pedimos que Marcos lo guardaras, no mataras, y ahora Pedro ya está encarcelado, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? O sea, son formas en las que se puede confrontar la fe, pero me gusta lo que Hechos dice, que la iglesia oraba fervorosa. Sí, no perdió la pauta, ¿no? No perdió la pauta. O sea, había perdido a un grande, pero no estaba dispuesto a perder otro. Exactamente. Ahora, yo creo que también parte de la paz que sintió Pedro para poder dormir fue respuesta de Dios a las oraciones de la iglesia. Sí. Híjole, pues a veces puede decir, cuando te dicen, ay, toda la iglesia está orando por usted, ¿no? Y de pronto dices, híjole, pero no los veo, no los siento. Está en su espíritu. Pero voy a creer esa parte. Posiblemente, o sea, lo creemos porque lo dice la palabra, Hechos. No, bueno, pero no dice que estaba durmiendo porque estaba orando. No sé. No, por eso yo digo, yo creo que posiblemente parte de su paz se dio a por las oraciones. Ahora, ponte a pensar esto, porque incluso yo creo que la iglesia también aprendió a orar. No sé, o sea, vamos a dejar por ahí, vamos a pensar, porque no sabemos totalmente el contexto de esto. Pero supongamos que cuando Marcos estaba en Herodes, antes de que lo mataran, la iglesia era como de, Señor, creemos que lo vas a librar, que creemos que lo vas a liberar, Señor, pues, y lo matan. Ahora imagínate, ahora cuando Pedro está, ¿cómo pudo haber orado la iglesia? Señor, dale paz a Pedro, danos paz a nosotros de saber que lo que pase es tu voluntad y confiamos en tu voluntad. A veces la confrontación de nuestra fe es para poder aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Hay una frase que vamos a cerrar este punto y lo que tú quieras recalcar. Hay una frase de una pastora que dice que decirle a Dios lo que tiene que hacer no es orar. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque siempre Jesús enseñó, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y ante eso, primero nos cuadramos ante lo que Dios quiera decidir. Exacto. Y yo creo que la muerte de Marcos era necesaria, tenía algún propósito. Es como verse ido muchos de nuestros amigos en esta época, muchos pastores que han muerto. Uno no se explica por qué, pero hay propósito para ello, ¿no? Hay propósito. La voluntad de Dios siempre es buena para nosotros, aunque no sea sencillo o haya momentos complicados en nuestra vida, debemos de confiar en la voluntad. Sí, y seguir orando fervorosamente por los que tienen necesidad, ¿no? Sí, tiene razón. Ok, vamos a cerrar. ¿Cuál sería el tercer punto de toda esta historia complicada, pero real, ¿no? Que nos deja una gran enseñanza, creo yo. Sí. La otra parte es esa, que Dios siempre responde en su voluntad, y que la forma en la que Dios responde es mucho mejor de lo que nosotros llegamos a pensar, ¿no? En lo que hacemos, ¿no? Porque Dios es bueno. Ahora, vamos a hablar de lo que pasó, porque efectivamente Pedro no murió en ese momento, ¿no? Entonces, número uno es tener paz, guardar paz en medio de cualquier situación. Número dos, no dejar de orar, confiando en la voluntad de Dios. Y orando, vamos a poner un asterisco ahí, y orando conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y la tercera cosa es, ¿qué fue lo que pasó? Dios oró de una forma sobrenatural, pero vamos a leerlo, fíjate. El versículo 7 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Sí, recordemos que Pedro estaba dormido, diciendo, levántate pronto. Y cuando Pedro se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Luego le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y él lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado, ojo, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Esto es increíble y esto es sobrenatural, ¿no? Sí. O sea, de embalde, los guardias que le haya puesto Herodes, ante lo sobrenatural de Dios, o sea, hay libertad. Sí. Cadenas, candados, imposibilidades,
cosas que a la vista o a la lógica humana Exacto. no iba a ser posible. Yo estaba pensando en un cuarto, en una cárcel, salírtele o escapártele a 18 cuates que estaban preparados, a lo mejor con espada, ¿no? Por lo menos tenían espada. Exacto. Eso era imposible como humano. Pero en lo sobrenatural vemos que ese ángel, no sé si durmió a los guardas, no sé si los cegó, pero esa parte creo que es en donde Dios se encarga de hacer la cosa, que se manifieste su poder y su autoridad y lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que Pedro fuera libre, ¿no? Y darle paz a la iglesia y darle continuidad al propósito, ¿no? Pero ahora, aquí Pedro nos enseña un gran principio para poder aceptar lo sobrenatural de Dios y las respuestas de Dios en nosotros. Porque número 1 dice que cuando el ángel despierta a Pedro, le dice, levántate. Sí. Y una vez que Pedro se levantó, sí, se le cayeron las cadenas. Sí. Acciónate, ¿no? Acciónate. Ahora, eso es lo importante. Eso es lo importante porque a veces nosotros como cristianos y como hijos de Dios queremos que primero se nos caigan las cadenas para después accionarnos o levantarnos, ¿cierto? Sí. Pero la voz del ángel de Dios fue levántate. Ahora, como buenos mexicanos o como buena cultura, tal vez hubiéramos dicho, o sea, tú hubieras pensado, levántate, pero ¿cómo? ¿No? Si estoy atado, si estoy encadenado, ¿no? ¿Quieres que me levante? Primero haz algo por mí, ¿no? Sí. Pero Pedro fue, aún en su incapacidad, aún en su debilidad, porque estaba encadenado, estaba desnudo, porque después le dice, vístete. Así es. ¿No? Y sígueme. Entonces, si Pedro no se hubiera levantado, si Pedro no se hubiera vestido y si Pedro no hubiera seguido al ángel, él no hubiera sido libre. Así es. Entonces tenemos que accionarnos. Sí, lo mismo le pasó a Elías, ¿no? Cuando estaba deprimido y se fue y se acostó debajo de esa calabacera y de pronto quería morirse. La encomienda fue, levántate, come y avanza. Sí, también a mí me mueve eso porque hay mucha frialdad, hay mucha opresión, hay mucha gente encarcelada espiritualmente porque no ha querido hacer lo que tú acabas de decir. Activarse, accionarse, levantarse, revestirse del poder del Espíritu Santo y dejar que Dios los guíe. Entonces, de pronto, si no hace eso, entonces estás metido en lo que tú piensas, en lo que tú crees, en tu desánimo, en tu pobreza, en tu debilidad, y ante esas cosas nunca van a ocurrir cosas sobrenaturales en la vida de la gente. Es que queremos encontrar respuestas para todo. O sea, queremos encontrar, y si no nos sentimos en confort, en paz, no lo hacemos. Y date cuenta eso, que todo lo que antecede a lo sobrenatural de Dios radica en una palabra que se tiene que obedecer. Sí. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, o sea, no llegó y dijo, mira, échame la canasta y órale, y de repente, no, sino que oró y dijo, ahora vayan y repartan. Cuando fue con por ejemplo, el milagro del ciego, del joven ciego de nacimiento, él le echó el lodo en los ojos y después hubo una palabra, ve y enjuágate. Y hasta que él se enjuagó, fue que pudo ver lo sobrenatural de Dios. Entonces, a veces nosotros somos así, queremos que primero obre lo sobrenatural de Dios para después hacer. Pero creo que Dios obra al revés, es primero quiero que obedezcas mi palabra, quiero que seas capaz de hacer lo que yo te estoy mandando y después tú logras lo sobrenatural. Y lo mismo pasamos, o sea, si nos perdemos de ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, es porque no hemos sido capaces de obedecer la voz de Él. O sea, si el ciego no hubiera ido a enjuagarse al estanque como Jesús lo hubiera hecho, no hubiera recobrado su vista. Y lo mismo con Pedro, si Pedro no hubiera hecho lo que el ángel estaba pidiendo, Pedro no hubiera sido libre y posiblemente hubiera acabado muerto a espada, tal vez, igual, ¿no? Entonces, esto es un llamado para nosotros, porque nosotros estamos esperando respuestas de Dios, pero Dios está esperando acciones de nosotros. Sí, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si no caminamos, era cuando estaba recordando ahora, cuando le dijo a Moisés frente al mar, estaban clamando, estaban orando, y dijo, pues solo acciona lo que tienes, levanta la mano y viene lo sobrenatural.
Entonces, si tú estás esperando algo grande, algo poderoso, algo que venga a marcar una diferencia en tu nivel de vida espiritual, ministerial o aún profesional, pues te recomendamos accionarte y conectarte con la obediencia a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ya con este Hechos 12 encontramos 3 principios que yo creo que pueden ser básicos, fundamentales en nuestra vida, ¿no? Recuerda, puedes dormir en paz mientras Jesús está sentado en el trono, puedes tener paz. Encuentra esa paz, lleva a tu nivel de fe a ese grado de decir, Dios, en ti confío, yo sé que tú tienes el control, y a pesar de que no contestes las oraciones, a pesar de que sienta que no me hablas o que las cosas que vivo no es lo que me gustaría vivir o lo que me gustaría tener, yo oro conforme a tu voluntad, ¿no? Porque en algún momento tú obrarás. Y número 3 es mantente accionándote. ¿Quieres encontrar la bondad, quieres encontrar la voluntad de Dios? Tienes que estar accionándote siempre en lo que Dios te pide que hagas. Así es. Hice un devocional hablando sobre estrellándote con la pared, que son términos que usan los atletas de alto rendimiento, pero para un atleta de alto rendimiento una pared no es el obstáculo para no seguir, sino es para retomar fuerza y avanzar. Exacto. Entonces, por lo que estés pasando, alguna opresión, alguna enfermedad, alguna desesperanza, alguna aflicción, algo que te estás haciendo perder el gas, la fe, es el momento de retomar estos principios que hoy aprendimos y espera que la libertad de Dios venga sobre tu vida. Espera que la sanidad venga de Dios sobre tu cuerpo. Espera que la respuesta a tus problemas venga de Dios. Te obedezca, te acciónese, póngase en comunión con Dios y Él obrará a su favor. Así es. ¿Nos vamos despidiendo? Sí, fue un gusto poder pasar este tiempo con ustedes. Ojalá Dios haya hablado sus vidas, hayamos motivado su fe y bueno, esperemos ver cosas sobrenaturales en ustedes. Porque bueno, ya sabemos que se están accionando. Así que Dios los bendiga mucho. ¡Ánimo! Lo mejor está por venir para su vida. Créelo, lo decretamos en cada uno de los que nos ha escuchado y visto. Y compártenos, por favor, y que esta bendición también sea para otros conocidos de ustedes. Les bendecimos y no nos resta más que decir que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta pronto. Bendiciones.